Magnolio Podcast. Otra forma de escuchar. El Poder de los Pares es un podcast que busca reflexionar y pensar juntos acerca de cómo los grupos en diferentes ámbitos funcionan positiva o negativamente, colaboran, se potencian y logran llevar al máximo a cada uno de sus integrantes. Hablaremos de grupos en la educación, la salud, el deporte, la ciencia, la política, entre otros tantos. Creo y soy un convencido que todo comienza por un grupo. Te invito a sumarte a la conversación y pensar juntos en el poder de los pares. Presenta Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones. Presenta El Poder de los Pares. Vistage, todo empieza por un grupo. Infórmate más en www.vistage.com.uy. Leandro Folgar es el presidente de Ceibal, el Centro de Tecnologías e Innovación Educativa de Uruguay. Desde allí, lidera la Estrategia Nacional de EdTech, enfrentando importantes desafíos durante la crisis del COVID-19. Es licenciado en Educación por la Universidad Católica del Uruguay y Magíster en Tecnología, Innovación y Educación de la Universidad de Harvard. También allí obtuvo sus credenciales en negocios. Es consultor del sector empresarial, inició su carrera en educación como docente y acumuló más de 13 años de experiencia en diferentes roles escolares. Le apasiona la tecnología, el aprendizaje, los equipos de alto desempeño, la evolución de la educación y su influencia en el futuro de nuestra sociedad global. Hablamos con Lalo Folgar sobre el poder de los pares en la educación. Bueno, Lalo, buen día, gracias por venir. Te digo Lalo porque nos conocemos hace un tiempo, así que rompo la barrera aprovecho la barrera de la confianza para arrancar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ale, por la invitación. Un gusto estar acá. Buenísimo. Para arrancar se me ocurre que nos cuentes rapidito, si vos tuvieras que definir a qué te dedicás hoy, cuál es tu función principal o a qué te has dedicado los últimos 10 años, digamos. Bueno, variedad de roles, pero fundamentalmente, si tuviera que agruparlos, es liderar equipos, liderar organizaciones y lograr que esos equipos cumplan con sus objetivos en diferentes áreas. Fundamentalmente el desarrollo personal, el desarrollo de las personas, el logro de objetivos de diferentes organizaciones que tienen diferentes orientaciones de negocio, pero siempre dentro del marco de la educación y el aprendizaje. O sea, mi pasión es el aprendizaje y me he enfocado en esas áreas, en el ámbito educativo formal, en el educativo no formal, y a su vez en el ámbito organizacional, aprendizaje en organizaciones, corporativo, además de en el área de emprendimientos. Buenísimo. Y si tuvieras que decir, vos decís mucha experiencia en grupos, ¿cuál es la función principal de un grupo en un proceso de aprendizaje? Uniendo esas dos cosas que son tus pasiones, ¿no? Digamos, la vida en grupos y los procesos de aprendizaje, ¿cuál es la función principal del grupo en ese tipo de procesos? El grupo es una... lo que a veces es difícil de entender es que el grupo es una organización viva. Es una entidad viva. En el momento que se configura, que los integrantes de ese equipo deciden tener un objetivo común, empiezan a jugar fuerzas de cada uno de los individuos que actúan en ese grupo, ¿no? Y esas fuerzas son invisibles hasta que se hacen visibles a través de algún proceso metacognitivo, a través de la intervención de algún líder, algún guía o algún miembro del equipo que lo hace evidente. Entonces, en definitiva, el grupo para el proceso de aprendizaje es un medio, es un canal, es un habilitador, también es un obstáculo, puede serlo, también puede ser un contexto que facilita o que desfavorece. En definitiva, el grupo para el aprendizaje es un medio posibilitador o detractor dependiendo de cómo se den ciertas condiciones. Uno tiende a pensar, o por lo menos yo tiendo a pensar muchas veces cuando hablo de educación y de grupos, del grupo de los educandos, digamos, ¿no? De los destinatarios. También es importante, me imagino, hablar del grupo de los educadores, que hay otra dimensión también ahí que juega su rol. Sí, definitivamente, y me gusta que hayas elegido la palabra educandos, en realidad, pues es una palabra que ha tenido un poco de
polémica en cuanto a que, bueno, es una denominación de a quien se lo educa, ¿no? Como un proceso tal vez unidireccional. Y siempre es difícil elegir la palabra, bueno, si es educando, si es alumno, si es estudiante, si es aprendiente. En definitiva es la persona que tiene un objetivo de aprendizaje o que quiere aprender algo y que quiere lograr algo a partir de su pasaje por una experiencia determinada. Y el educador es aquella persona que tiene que estructurar técnicas, acciones y una intencionalidad educativa de tal manera que favorezca que en el otro pasen determinados procesos que facilitan el aprendizaje. Y eso sucede de una manera si es uno a uno que si es en un ámbito grupal. Entonces, conocer y manejar las lógicas y la dinámica de grupo facilita muchísimo los procesos de aprendizaje. Ahí quienes tienen que aprender tienen que gestionar un montón de cosas cuando están en un grupo. No solamente la motivación y la atención a lo que sea que le están queriendo contar, sino que además tiene que gestionar, bueno, acá hay un montón de gente, esa gente de cierta manera me afecta, me define, me contextualiza, me hace sentir cosas. Yo también tengo que gestionar esas sensaciones, esas emociones de estar en un grupo, de pertenecer a un grupo y de estar sometido a esas fuerzas invisibles que hablábamos al principio. Me llevaste hace un tiempo, escuché a Mariano Sigman, que es un tipo que se dedica mucho a temas de educación también, y él hablaba del rol del educador como un gran motivador, como generar las condiciones para que se den ciertas situaciones, que después ahí la magia sucede, pero que el paso inicial del educador en los grupos tiene que ver como lograr que vos tengas ganas de que sucedan cosas. Hay una componente de motivación ahí, me imagino. Hay una componente súper integral en el proceso educativo. El rol del educador es uno de los roles más complejos y más integrales de los que me puedo imaginar en el ámbito profesional, y hace tiempo que estoy en esto. Uno tiene que procurar incidir en muchos aspectos que facilitan el aprendizaje. Hoy sabemos que el aprendizaje para que suceda aprendizaje, el cerebro se tiene que transformar físicamente, anatómicamente. Hay cambios en el cerebro cuando sucede un aprendizaje duradero. Tiene que haber determinadas nuevas conexiones, tiene que haber un cierto nivel de motivación, un cierto nivel de recompensa asociado a la dopamina. Tiene que haber un cierto contexto que favorezca que vos descanses lo suficiente para poder recuperar ese recuerdo de esa experiencia donde aprendiste algo nuevo. Tiene que haber además un cierto porcentaje de repetición que esté lo suficientemente espaciada para que ese aprendizaje sea rico. Y esto los educadores lo han ido haciendo a lo largo de los años, de manera muchas veces muy intuitiva, otras veces muy estudiada, muy intencional, pero no necesariamente siempre con todas las herramientas que tenemos hoy. Entonces hay que, cuando uno acompaña un proceso de aprendizaje, acompaña un proceso sumamente integral, y por eso hoy en tecnología una de las cosas más difíciles de replicar y que tiene más promesa hacia adelante es lo que se llama la personalización, que tiene que ver con, soluciones de aprendizaje, soluciones tecnológicas que favorezcan el aprendizaje, que sean lo más adaptativas a las preferencias, las condiciones y los conocimientos del estudiante como sea posible. Ese rol lo cumple de manera magistral un docente o los docentes. Y también hay algunos que no lo cumplen tan bien y son grandes obstáculos, ¿no? Entonces eso también hay que saberlo. Es uno de los factores que incide muchísimo en el aprendizaje. Históricamente, o capaz que desviadamente, tendía a pensar que siempre hay como una componente de mucha responsabilidad sobre el educador en estos procesos. Y es cierto, digamos, tal como me lo contabas, tiene un rol protagónico. Me gusta pensar también en lo que pasa en la magia del grupo de los destinatarios, digamos. ¿Qué cosas
pueden pasar positivamente para que los pares, que tienen una relación mucho más asimétrica que la que tienen con el educador, digamos, porque al final del día son estudiantes que están en el mismo grado, en el mismo nivel, con niveles cognitivos y procesos parecidos o similares, qué cosas suceden o se pueden potenciar a través de esa paridad o de esa relación de asimetría entre ellos? 70% de los aprendizajes en la vida de una persona suceden fuera del aula, en la vida de un estudiante en su edad escolar. Entonces es muy importante lo que traes, porque cuando hablamos normalmente de la interacción del educador, hablamos de ámbitos de educación, si se quiere, estructurada o intencionada, que suceden en determinados contextos y lugares. Pero es cierto que el aprendizaje sucede en todos los lugares y que la interacción con grupos de pares la tenemos en muy diferentes ámbitos. Y en todos esos ámbitos puede haber aprendizaje. En cada uno de ellos, los pares cumplen roles diferentes y en cada una de nuestras etapas del desarrollo, nuestros pares cumplen roles diferentes. No es lo mismo el grupo de pares para un niño de 4 años o una niña de 9 que para una adolescente de 15 o un adolescente de 12. Es muy diferente el lugar que ocupa ese grupo de pares en su vida, su identidad, en su complejidad cognitiva. A su vez, lo mismo sucede con los adultos. Cada vez que integramos o estamos en un contexto donde hay un grupo de pares que nos empuja o nos lleva a o estamos procurando con ese grupo de pares conseguir ciertos objetivos, nosotros acomodamos nuestra experiencia y nuestras sensaciones de acuerdo a lo que ese grupo genera y a nuestro nivel de desarrollo cognitivo, lo que nos permite, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces estuviste en un grupo donde tenías algún compañero o compañera que sentía, no, lo que dijo fulano, esto me lo dice a mí para que me caliente, ¿no? Esta cuestión de la subjetividad, esto me lo está haciendo a mí. Bueno, eso es porque esa persona no está pudiendo despegarse del fenómeno, ¿no? Y habla de un nivel de vinculación con algo de lo que es sujeto, de lo que no se puede separar. Y eso sucede para cada uno de los integrantes. El nivel de subjetividad de cada uno de los integrantes y lo que ese grupo significa en su identidad es diferente para cada nivel de desarrollo evolutivo y en cada edad y en cada tiempo del desarrollo de la persona. Entonces, emparejar o controlar por ese ratio es una dificultad. El grupo el grupo de referencia y el grupo de pertenencia en los procesos de aprendizaje para las diferentes edades es clave. Habilita y muchas veces obstaculiza, como hablábamos. Para un adolescente, el grupo de pares es todo. Es el grupo de pertenencia, es la referencia, es lo que quiere ser. Ahí están las personas a las que se quiere parecer. Mientras que el grupo familiar, en la niñez, era el grupo al que ese niño se quería parecer. Y ahí están las referencias, y ahí están los hitos, y ahí están los miedos y los lugares a acompañar. Entonces, en cada momento del continuo evolutivo, el grupo de pares tiene roles diferentes en la experiencia de aprendizaje. Pero en todas las etapas evolutivas es muy importante. Y usarlo bien entrega muy buenos resultados para el proceso de aprendizaje. Me acuerdo de una charla que vi hace mucho tiempo de un autor, Ken Robinson, seguro lo conoces, fallecido, uno que se dedicó mucho a inglés, que se dedicó mucho a temas de educación. Él tiene una charla muy buena en TEDx que se llama A iniciar la revolución del aprendizaje. Siempre, y también de vuelta desde mi ignorancia, tiendo a pensar que la educación está muy asociada a procesos de incorporación de conocimientos que tienen que ver con geografía, cuál es la capital de, cuánto da esta cuenta, quién fue el fundador de tal cuestión, o sea, como mucha cosa que tiene que ver con el conocimiento. ¿Qué pasa en los grupos de pares, de vuelta, con los procesos que son más de índole social, emocional, afectiva? ¿Qué importancia tienen en esa dimensión, digamos? Es buenísimo que hayas traído a Ken Robinson, en realidad, porque fue un actor sumamente revolucionario en cuanto a marcar ciertos problemas que tenía la estandarización de la educación, ¿no? O la estandarización del sistema formativo. Y de hecho, hoy en Ceibal nosotros formamos parte del arreglo de aprendizajes que nace a partir de también provocaciones de Ken Robinson.
lo que hace que el grupo de pares tenga incidencia en la parte emocional, desarrollo emocional de una persona, tiene que ver con la modelización de cómo puedo sentirme en este ámbito. Amy Edmondson, que es una autora que ha trabajado muchísimo en equipos, habla de que lo fundamental, ella creó el proyecto Aristóteles para Google, para lograr equipos de alto rendimiento, entender qué era lo que pasaba, y el factor más determinante para lograr que un equipo se transforme en un equipo de alto rendimiento es la seguridad psicológica. Y la seguridad psicológica, ella lo describe muy bien, no es confort, es sentirse lo suficientemente seguro para equivocarte en ese ámbito y que las consecuencias de esa equivocación no sean fatales, que sean posibilitadoras. Eso es la seguridad psicológica. Entonces, el grupo de pares a lo largo de la experiencia de aprendizaje, de nuevo, volviendo a cada una de las etapas, imaginemos en la niñez, en la adolescencia, si está bien utilizado, está bien conformado, está bien administrado, provee la seguridad psicológica para que ese estudiante, ese niño en formación, ese adolescente que está creciendo, sienta que sus errores no son finales, que hay valor en volver a intentar, que hay un valor en decir, bueno, esto es algo que no logré aún, pero no decir, esto, yo no soy creativo, yo no soy bueno para las matemáticas, algo que te define, y volvemos a la subjetividad que hablaba antes, ¿no? Bueno, yo ahora no entiendo esto, en este momento aún no entiendo este concepto. Ese pequeño cambio narrativo hace toda la diferencia en la mentalidad, y es un concepto que trae Carol Dweck muy bien con la mentalidad de crecimiento. Entonces, el grupo de pares, que sea una red, que sea realmente una contención y a su vez un provocador, porque otra cosa que tiene Amy Edmondson que dice muy claro que es la seguridad psicológica no puede ser comodidad y no puede ser confort, porque eso lo que genera es quietud, es digamos estar estático, y el desarrollo de una persona implica moverse, tener estos procesos en los que es desafiada. Entonces, las habilidades emocionales, en definitiva, son habilidades que se practican. Bueno, ¿cómo soy yo cuando estoy enojado? ¿Cómo soy yo con respecto a mi trabajo cuando estoy triste? Soy yo siempre en el curso que doy en la escuela de negocios, ayudo muchísimo, o trato de ayudar muchísimo a los estudiantes a entender, bueno, soy yo poniéndome ansioso por una presentación que tengo que dar o por una entrevista que tengo que dar. Conocer, o sea, experimentar, recorrer esos estados emocionales antes de tener que recorrerlos en un escenario es muy enriquecedor y te permite tener el entrenamiento necesario, no solo para gestionarlos, sino para usarlos a tu favor. Y en ese sentido el grupo de pares es clave. En esta primera parte conversamos de los procesos de aprendizaje, el rol del educador y de los educandos, y los grupos. Te invito a hacer una pequeña pausa para encarar la segunda parte de mi conversación con Leandro, en la que hablamos sobre los grupos y la innovación, el poder de los errores y el grupo como recurso de contención para mitigar los impactos negativos de eso, y los cambios en los paradigmas en la educación, sobre todo desde el rol docente. Presentó Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones, presenta El Poder de los Pares. Vistage, todo empieza por un grupo. Infórmate más en www.vistage.com.uy.